Jesús María, ¿qué cuaresma se nos está quedando? La cuaresma se está desarrollando de una forma extraordinaria. Además, llegó el buen tiempo, ya empieza el azahar a asomar, ya estamos en ese momento clave. Los días son más largos, el sol empieza a darle ese color especial en el ocaso a las calles y a nuestras iglesias, y esperando que se alarguen cada día un poquito más, esperando que terminen de bañarlo en breve cuando llegue la Semana Santa. Los celajes transparentes, como decía el poeta pontano Miguel Romero. Uno va riendo siempre para casa. Claro, muy importante. ¿Sabe una persona que siempre barre para su casa y que no sé si sacarte el tema no estando don Antonio Varo presente, que es hablar de la Capilla de los Santos Mártires de Córdoba? ¿Nos atrevemos a hacerlo sin Antonio Varo? Vamos a intentar hacerlo, pero con el permiso de Antonio. Con su venia siempre. ¿Por qué estamos en San Pedro? ¿Por qué estamos con los Santos Mártires? Pues estamos en San Pedro, en la Capilla de los Santos Mártires, porque precisamente tiene un retablo muy especial. El retablo de la Capilla de los Santos Mártires de Alonso Gómez de Sandoval, de la década de 1760, está compuesto por un elemento decorativo muy cordobés, que es la rocalla. Ah, ¿la rocalla es cordobesa? No es cordobesa, pero nosotros la hemos tomado como un elemento identitario de nuestro arte, digamos, del último barroco. Pues creo que de esto podemos hablar largo y tendido. Voy entendiendo por qué me has traído aquí a la Capilla de los Santos Mártires de Córdoba, que además 450 años de su hallazgo. Sí, y además con una urna de plata muy concreta, que finalizada en el año 1789 se trasladaron los restos por parte del obispo Antonio Caballero y Góngora, precisamente de la antigua urna, a esta nueva urna de plata, que por cierto también la platería tiene relación con la rocalla. Sí, una orfebrería que respira, la plata respira en esa urna donde están depositados tantos y tantos cordobeses, más de 50, y tantos mártires de la fe cristiana que tienen en esta capilla, que Antonio Varo está deseando demostrar. Hablábamos en nuestra última conversación de altares para la devoción y que no eran propiedad de las hermandades. Aquí Antonio está intentando demostrar que esta capilla es propiedad de la antigua Hermandad de los Santos Mártires, que a día de hoy se encuentra fusionada desde el año 2000, si no me equivoco, con nuestra querida Hermandad de la Misericordia, de la Cofradía del Miércoles Santo. Cuántos y cuántos detalles, pero yo quiero indagar un poquito más sobre la rocalla. ¿Tú crees que en la cueva del sobrino podemos indagar un poco? Sí, además un sitio muy agradable para charlar. Venga, pues vámonos con Pablito a ese lugar mágico. A ver qué es la rocalla. Fantasía, mucha fantasía creo que puede tener, ¿no? Sí, vamos a ver tranquilamente. Pues vamos para allá. Lo divino y lo humano. Un recorrido histórico-artístico por la Semana Santa de Córdoba. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por la Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER. Hoy hablamos de fantasía asimétrica. Jesús María, aquí me tienes que explicar muchas cosas. Fantasía asimétrica, rocalla. ¿Cuánto término que a priori no parece para nada cofrade? No. La rocalla es un elemento muy especial. Normalmente, en el ideario colectivo, cuando hablamos de historia del arte, solemos segmentar los periodos de una forma bastante sistemática. Y se habla de que viene el barroco y después el rococó. Y el rococó es verdad que es un movimiento, una tendencia arquitectónica basada en la utilización de la rocalla. Pero el rococó es un movimiento concreto y no es el último movimiento del barroco. Y me explico. La rocalla es un elemento que, como su propio nombre indica, proviene de rocaille, y es una concepción de rocas alpinas y rocas exóticas traídas de Oriente que se conjugan con el agua y elementos vegetales en diferentes tipos de jardines. Jardines exóticos que fueron implantados en Europa, especialmente en Francia, en el seno de la corte francesa, a partir de la última etapa de Luis XIV, del rey Sol, donde se empiezan a ver elementos bastante irregulares,
donde empiezan a verse elementos naturales bastante extraños, insisto, exóticos, donde esa piedra con el agua, con algunas plantas marinas, con algunas plantas alpinas, se empiezan a conjugar entre ellas y sirven de inspiración para un arte, para un elemento decorativo. Ese elemento decorativo, que es esa especie de C que nosotros, es verdad que las C se utilizaban antes, pero nosotros tenemos esa C, aparece normalmente escamada, asimétrica y fácilmente conjugable con otra serie de elementos, ya sean vegetales, ya sean antropomórficos, ya sean animales o faunísticos, como queramos decirlo, y otra serie de elementos incluso geométricos. Y toda esa fantasía que pueda apoyar la rocalla como elemento decorativo se utilizaba en los palacios de la aristocracia francesa a partir de 1715, durante el primer periodo de regencia del reinado de Luis XV. Porque después de que toda la corte francesa estuviera acumulada en Versalles, esa especie de gran jaula de oro destinada por Luis XIV a toda la aristocracia francesa, los nobles vuelven a la ciudad, vuelven a París y empiezan a construirse palacios exteriormente muy clásicos, muy sobrios e interiormente desbordados en decoración. Ese elemento que es la rocalla, ese elemento desbordante, se empieza a difundir por Europa a través de la comunicación, del medio de comunicación que existía en esa época, figurativo, que es la estampa. Se empieza a difundir por toda Europa y España llega en torno a la década de 1750 y se empieza a utilizar para decorar algunas portadas, para decorar retablos, para decorar diferentes espacios interiores de algunos palacios, por ese gusto por lo exótico y por la fuerza visual que tiene la rocalla, más allá de que la rocalla es un elemento, insisto, fácilmente conjugable y de una forma bastante vistosa con otra serie de elementos. Con lo cual, y sobre todo, la rocalla es muy versátil desde el punto de vista decorativo. Y a partir de ahí empieza a utilizarse tanto en retablo como en platería. En el contexto cordobés, muchas veces nos olvidamos del siglo XVIII, pero el siglo XVIII en Córdoba es especialmente importante. Parte importante de las obras más relevantes del arte cordobés son del siglo XVIII, concretamente de mitad del siglo XVIII en torno a la década de 1750 y un poco posterior. Justo en ese periodo la rocalla empieza a ser importante en España. Parece ser que puede venir a través del ámbito hispalense de Sevilla. Y es ahí cuando empiezan a introducirse en retablos y sobre todo en un arte cordobés por excelencia, que es la platería. Un elemento tan versátil, tan estético, tan suntuoso y con tanta profundidad decorativa, incluso que permite moldear las formas de las molduras con curvas y contracurvas de una forma tan sinuosa, a la platería eso le vino estupendamente. Con lo cual, la platería, que ya era importante en Córdoba, con elementos arquitectónicos como los estípites o como las columnas salomónicas, sí es verdad que empieza a basarse en la rocalla. Y precisamente el gremio de plateros de Córdoba durante la segunda mitad del siglo XVIII empieza a adquirir un papel preponderante en la sociedad y un papel fundamental en la historia de la orfebrería, con un personaje principal, uno de los orfebres más importantes de la historia del arte, que es Damián de Castro. ¿A nivel mundial me estás diciendo? Yo creo que sí. Ha habido orfebres muy importantes a lo largo de la historia a nivel mundial, pero Damián de Castro es uno de los orfebres más importantes de la historia del arte, cuya obra, en gran medida, que es muy versátil, porque la producción de Damián de Castro tiene ejemplos prácticamente clasicistas de barroco internacional, como la Custodia de la Rambla, que diseña Miguel Verdillé, y tiene obras basadas plenamente en el elemento rocalloso, como la urna eucarística, que es la parroquia de San Nicolás. Que, por cierto, ahora se procesiona, como se abre, con sus puertas se abre y se procesiona la custodia. Todos esos elementos rocallosos conjugan con esas curvas y contracurvas, y Damián de Castro le saca el mayor de los partidos. Y eso también va en paralelo al movimiento por el cual individuos, ensambladores, arquitectos, decoradores como Alonso Gómez de Sandoval empieza a introducirlo en los retablos. Y Manuel Gómez Sandoval,
se puede esto ver perfectamente en el retablo que hemos visto en la Capilla de los Mártires, en el retablo de la Ermita de la Alegría, en el retablo desaparecido pero después reconstruido del antiguo convento de la Merced, en el retablo precisamente que estábamos hablando, acuérdate, cuando hablábamos de los altares, precisamente en el retablo del Calvario, en el retablo de la Divina Pastora del antiguo convento trinitario. Hay muchos retablos que están compuestos en base de rocalla. Y todo eso coincide con el esplendor de Córdoba. E incluso la rocalla como elemento aislado para decorar algunas instancias concretas de retablos más clásicos, como por ejemplo el retablo de Santa Inés de la Catedral de Córdoba, de 1760, que hace José de Breton. Que José de Breton es un ingeniero francés que viene a Córdoba para trabajar para el Cabildo y que es el que trae a Miguel Verdillé, el autor del monumento conmemorativo a San Rafael de la Puerta del Puente o, por ejemplo, en el retablo de la Virgen del Rosario de San Pablo. No es cosa menor. Entonces, Jesús Cabrera nos dijo una vez que la rocalla es un arte decadente. ¿Considera arte decadente la rocalla? A ver, el tema Jesús Cabrera lo dice, yo entiendo perfectamente por qué lo dice, por dos motivos. En primer lugar, porque normalmente la historia del arte, la historiografía artística, ha dicho que el rococó es como en la última fase del barroco y que es un arte de decadencia, donde ya la sociedad opulenta llega a su máxima expresión. Esto en parte es verdad porque el rococó es el símbolo por el cual la aristocracia francesa llega a su máximo nivel de incompetencia social y que propicia después la Revolución de 1789. Es la representación artística de esa sociedad decadente. Pero como hemos podido ver, el rococó es un sistema arquitectónico de sencillez exterior y opulencia interior, y la rocalla es un elemento concreto que se saca fuera del contexto del rococó y se aplica al contexto barroco del resto de Europa y muy especialmente, en este caso, de España y de Córdoba. Y también entiendo que lo diga Jesús Cabrera precisamente por esa decadencia social que expresa la rocalla. Pero insisto, el rococó es un sistema concreto de la arquitectura francesa, que no es la última fase del barroco, sino que es algo muy concreto, aunque es verdad que algunos palacios de Europa siguen un poco ese modelo, pero de una forma bastante concreta. Y luego la rocalla sí es el elemento decorativo que se expande por toda Europa y que precisamente define, en nuestro caso, el final de nuestro barroco. Interesante. A ver cómo somos capaces de hilar este arte, la importancia de los plateros en Córdoba y dónde lo vemos en nuestras cofradías. Vamos a empezar por una cofradía que no es pasionista realmente, que eran los gremios que había en Córdoba, la cofradía de los plateros. Una cofradía de los plateros que, ¿adivinas quién fue hermano mayor en el siglo XVIII cuando estaba en Córdoba y antes de marcharse a Sevilla para fallecer en Sevilla? Damián de Castro. Damián de Castro fue hermano mayor de esa cofradía que estaba en San Francisco, una cofradía que podemos saber por el catálogo de archivo histórico de este gremio de plateros, un artículo escrito por Dionisio Ortiz Juárez y que cito textualmente, que tenía un archivo con 3 llaves para encerrar los libros donde pudimos obtener toda esa información, y que ese mueble es el mismo que consta en el primer inventario y que es una papelera grande de madera que sirve de archivo y que está coronada por la efigie de San Eloy. Curioso que la rocalla nace en Francia. San Eloy, obispo francés. San Eloy, titular de la Cofradía del Huerto. Podríamos llamar a la Hermandad del Huerto la Cofradía de los Joyeros, la Cofradía de los Plateros a día de hoy, y eso sería gracias a Manuel Muñoz Rodríguez, que en los años 90 busca que vuelva esa cofradía de los plateros extinta en la mitad del siglo XX y que tenga esa vinculación con la Hermandad del Huerto que se ve reflejado en el Sin Pecado de la Hermandad del Huerto, con esa Virgen Inmaculada y que a sus pies tiene al obispo San Eloy y a San Antonio, que es a imagen y semejanza de un retablo de los plateros que perdimos, un retablo de los tantos que tenía Córdoba, que perdimos en 1841 en la calle de la Pescadería, una calle de pescadería que relataba a Ramírez de Arellano en el siglo XIX,
que era un pequeño barrio ocupado casi en totalidad por castellanos nuevos, vulgos gitanos, cuyas cosas en general son pequeñas y malas. Curioso que en esta zona de la calle Cara, Ermita del Amparo, Puerta de la Pescadería, cosas pequeñas y malas, los orfebres demostraron que de pequeños y malos tenían poco, tenían grandes obras que ofrecer. Y eso, esa vinculación de la platería cordobesa, esa vinculación a San Eloy, esa forma de Damián de Castro de impulsar la rocalla, quizás sirvió para que la Hermandad del Huerto, a la hora de diseñar un palio, el palio de la Virgen de la Candelaria, misma vocación que Damián de Castro realizara y que tenemos en el tesoro de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, tuviera el primer palio rocalloso de Córdoba. Y efectivamente, por cierto, Juanjo, me sorprende mucho, ¿eh? Has dicho rocalloso y no rocallesco, como se suele decir. Llevaba diciendo rocallesco meses y meses hasta que me ha tenido usted que corregir. Usted también viene documentado. Hombre, claro, según la RAE, rocalloso es abundante en rocalla, precisamente. Además está muy bien definido. Es verdad, es que fíjate cómo, en ese caso, la Hermandad del Huerto ha hilado finísimo. Es decir, Damián de Castro y la platería, grandes valedores de la rocalla en un periodo entre 1760 y 1800 aproximadamente, donde hay un esplendor de la platería cordobesa y donde hay una profusión rocallosa importante. Y esa vinculación de San Eloy precisamente es la que lleva al Huerto a fundamentar el paso de palio, las bambalinas y el techo de palio de la Virgen de la Candelaria en la rocalla, porque es que además la composición es absolutamente rocallosa, es el elemento definitivo. Hay una cosa también por la cual la historiografía artística habla de, como Jesús Cabrera, de la rocalla como un elemento decadente, y es que claro, cuando tú introduces la rocalla, salvo que hagas auténticas fantasías como las que hace Cayetano da Costa en la Iglesia del Salvador de Sevilla, tú en realidad en la rocalla lo que estás haciendo es eliminar la estructura arquitectónica y componer en base a la asimetría. Estás rompiendo además la estructura simétrica y de repente estás basando todo en elementos decorativos, con lo cual estás enmascarando la estructura. Y eso es lo que pasa en el palio de la Candelaria. En realidad todos son elementos absolutamente asimétricos compuestos de forma que, bueno, tenga, en este caso sí tenga cierta simetría compositiva, pero fíjate que estamos todo el rato en ese frontal viendo ces con escamas, con algunas volutas, con algunos elementos vegetales que van hilándose para conformar esa estructura. Decía Francis Pérez Artés que cuando él estaba realizando la bambalina frontal, que es una auténtica joya del arte cofrade. ¿Tiene dos bordadores ese palio? Tres. Pero Francis Pérez Artés, que hizo la bambalina frontal, que es una obra cumbre del arte cofrade, dice: yo es que me he inspirado en rocallas francesas del siglo XVIII para tener la mayor corrección en mi bordado. De hecho, incluso utiliza elementos florales que aparecen precisamente en los palacios de las decoraciones de Germain Boffrand, del Hotel Soubise y del palacio del arzobispo de Estrasburgo, donde ahí están todos los elementos rocallosos originales. Y Francis Pérez Artés dice: yo no me quedé solo con la idea de una rocalla que veía en la platería, sino que me fui a la fuente original. Dice, y ahí es cuando yo encontré la profusión del bordado. Y evidentemente el resultado fue tremendamente increíble. Pero es muy curioso cómo el Huerto ha llegado a conectar ese pasado cordobés, esa orfebrería cordobesa del siglo XVIII, esa vocación de San Eloy, patrono de la platería, y llega y hace un palio bordado, basado en la rocalla como elemento definitivo y como elemento puramente cordobés.
Hay otros ejemplos fuera de la Semana Santa también, ¿no? Por supuesto, un San Eloy que está también en el frontal del paso de misterio de la Hermandad del Huerto, y ese sin pecado que te recordaba antes, ese sin pecado donado por la Asociación de Plateros de la ciudad. Podríamos decir entonces que en la Semana Santa el primer elemento puramente rocalloso es el palio de la Candelaria. Antes se podía haber visto en algún punto. Sí. Es verdad que la rocalla siempre ha estado, creo que te lo he dicho en alguna ocasión, siempre ha estado simulada. Es decir, por ejemplo, si nosotros vemos un paso de Guzmán Bejarano, es el paso de Nuestro Padre Jesús del Calvario, no está conformado en base a rocalla, sino a molduras con forma de escocia y de toro. Esas escocia y ese toro son esas curvaturas continuas que se desarrollan a lo largo de, como diría, del canasto, a modo de friso, o como diría mi queridísimo amigo Rafa Valls, del baquetón de la estructura del paso. Pero para entendernos. Pero es verdad que ahí hay diferentes formas geométricas que se van entrelazando a modo de listones curvos, pero entre medias se pueden ver algunas C, algunos elementos que invitan a imaginar, a pensar en esa rocalla. De hecho, algunas veces aparecen deliberadamente rocallas mezcladas con elementos geométricos. Guzmán Bejarano, por ejemplo, utilizó ese recurso. Y luego es verdad que hay pasos, por ejemplo, el paso del Nazareno, que ahí sí es verdad que es mucho más floral, pero también se intuyen pequeñas rocallas. La rocalla siempre ha estado simulada y puesta como un elemento complementario dentro de las grandes estructuras arquitectónicas dentro de los pasos. Aún así, se ha convertido, no solo por el palio de la Candelaria, en protagonista de los diseños de Córdoba. Nada, justo después se sumó la Hermandad de la Santa Faz para ese palio de la Trinidad que tiene elementos puramente rocallosos. Que el palio de la Trinidad nuevamente es un palio rocalloso. Cambiando completamente el estilo del anterior palio. Sí, es diferente. Las caídas son diferentes, tienen más apertura y más espacio para albergar las estelas figurativas, pero iconográficas, pero sí es verdad que la estructura vuelve a ser rocalla. Una rocalla un poquito más amplia, una rocalla un poquito más estructural, pero vuelve a incluir esos elementos que se van entrelazando entre sí. De hecho, se puede ver claramente como muchas de esas Cs son plenamente asimétricas. Por eso estamos hablando de asimetría, porque la rocalla no intenta ser proporcionada, no intenta ser mesurada, no tiene ningún tipo de vinculación con lo clásico, es un elemento exótico extraído de la naturaleza por ese gusto del siglo XVIII por lo oriental y por lo alpino, por los jardines, que poco a poco van a dar lugar a esos jardines pintorescos del siglo XIX y de finales del siglo XVIII que se extraen de ahí. Con lo cual, todo eso, por supuesto, permite esa versatilidad. Por eso hay diferentes tipos de palios basados en la rocalla y son diferentes. Interesante la fuerza que está cogiendo la Trinidad cuando llega por Valladares, cuando llega por Barroso, e ilumina esas calles con ese lirio blanco de la Trinidad, que poco a poco va cogiendo una personalidad que tiene su centro neurálgico en la parroquia de la Trinidad, personalidad que también está cogiendo la Hermandad del Buen Suceso. Jesús María, ¿tú has visto imágenes del Buen Suceso de hace 40 años? Yo las he visto, sí, y están haciendo un paso bastante interesante. Creo que la cofradía no se reconoce ni a ellos mismos si ponemos una estampa de 1989 y una estampa de 2025-2026. No, porque además... Es que fíjate, además, el Buen Suceso tiene un diseño rocalloso, muy, muy rocalloso, además puramente rocalloso. Ya estamos hablando de madera tallada, no es lo mismo, tiene más volúmenes, tiene más presencia arquitectónica, obviamente. Pero hay una cosa que yo creo que ellos han hilado muy bien en ese sentido. Es curioso cómo precisamente en esos palacios franceses la rocalla se combina bastante con los espejos. Tenemos que tener en cuenta que los espejos, en esa época, de hecho, el salón más importante de todo Versalles, anterior a la moda de la rocalla, el palacio más importante de todo Versalles es el Palacio de los Espejos. El espejo, en el siglo XVII y siglo XVIII, conllevaba una complicación técnica que lo hacía extremadamente caro y lujoso. Y en esos palacios excesivos, desbordantes, suntuosos,
con esa decoración destinada a disfrutar de la vida por parte de la aristocracia decadente, se combinaba mucho esa rocalla con los espejos, además de una forma desmesurada. El lujo por el lujo y la abundancia decorativa. Fíjate cómo será que el Buen Suceso ha introducido en medio de los huecos de esas ces rocallosas, ha introducido los espejos. Porque el espejo está íntimamente ligado a la rocalla por su vinculación con esa composición lujosa de los palacios franceses. Con lo cual, ahí hay un elemento que se va conjugando por parte, en este caso, del taller Ortiz y Jurado, que se está creando ahí un sistema perfectamente rocalloso con una combinación muy, muy, muy original y muy auténtica dentro de lo que es la rocalla. ¿Y cómo le sienta el dorado a esa rocalla? Pues básicamente le sienta estupendamente porque la mayoría de las rocallas precisamente en esos palacios eran de yeso y luego se sobredoraba. Normalmente sobre fondos blancos, se destacaban en colores normalmente dorados. Hay algunos casos que se hacen en un tono dorado más plateado, pero sí es verdad que el oro es el lugar, es el color de la rocalla. Es el auténtico color que define a la rocalla como elemento decorativo, insisto, desbordante. Curioso que estamos haciendo un recorrido por el Martes Santo, esa jornada de la Semana Santa de Córdoba que se le llamaba para las cofradías noveles. Fue casi la última jornada en abrirse dentro de las días pasionistas, puesto que el Lunes Santo fue la penúltima con la irrupción de la Hermandad Sentencia. El Martes Santo sería con la Hermandad del Prendimiento, que sería la Hermandad de Cana. En el Martes Santo también ha estado el Cristo de la Expiración, ha estado el Nazareno, han estado otras hermandades. En estos momentos es la Hermandad del Prendimiento, y conforme pasaron los años se fueron incorporando el resto de hermandades que por lo que estamos viendo son rocallosas. Sí, Santa porque Faz, claro. Buen Suceso, y vamos a esa calle María Auxiliadora, completamente rocallosa. Hablábamos del Buen Suceso, se reconocerá a Jesús María, pero ahora mismo sí que no se reconocen a hace 10 años. No, y el Prendimiento precisamente ha cambiado toda su estética. Y en parte, si no es directamente con rocalla, sí he inspirado en la rocalla. Porque es curioso, ese nuevo palio que está haciendo para la Virgen de la Piedad, que es un palio, además está quedando un resultado magnífico, es verdad que no se puede decir que ese palio sea exactamente rocalloso, porque la rocalla está en su fase proto-rocallosa, se vislumbra que está a punto de llegar la rocalla. A mí me tienes que explicar qué es proto-rocallosa. Claro, lo que quiero explicarte es que los palacios franceses de principios del siglo XVIII hay un paso previo a ellos, que es la decoración de Versalles. O sea, ¿es versallesco? No podríamos decir que es versallesco, pero es verdad que tiene una inspiración en las decoraciones de finales del siglo XVII, de las estancias interiores de que Luis XIV encarga para Versalles. Fíjate, las hojas alargadas, los elementos mixtilíneos que se van conjugando, por eso te digo proto-rocalloso, esas hojas alargadas que van ya curvándose casi en forma de C, están casi invitando a la conformación de la rocalla. O sea, Versalles por sí solo ya es un arte, ¿no? Bueno, Versalles tiene... Eso sí que lo tenemos que hablar otro día. Oye, eso sí lo que tenemos que hablar otro día. Nos vamos a Francia cuando quiera. Bueno, cuando quiera nos cogemos un avioncito y nos vamos. Lo único malo es que hay franceses. Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero, de hecho, hace poco estuve en París y la verdad que mi percepción de París ha sido mucho mejor en esta ocasión. Y Versalles, tanto Versalles como la rocalla, es algo que recurrentemente explico a los alumnos de barroco y clasicismo europeo todos los años. Volvamos a la calle María Auxiliadora. Volvemos a la calle María Auxiliadora. Entonces, todos esos elementos tienen cierta inspiración en esas decoraciones de finales del siglo XVII de los palacios franceses. Por eso algunos, de hecho, se ha escuchado en la prensa decir palio versallesco. Es una inspiración, además, muy loable, pero es una inspiración que es proto-rocallosa por eso, porque es el paso previo
a la irrupción de la rocalla. Por otra parte, el Paso de Misterio sí es mucho más arquitectónico, además tiene bastante iconografía, tiene muchos elementos incluso florales que están saliendo, muy sobresalientes, y vegetales, pero es verdad que la base es esa fantasía proporcionada por la rocalla. Hay elementos rocallosos, hay algunos elementos de movilidad que son los que precisamente se ve en ese movimiento que hemos explicado antes de la platería cordobesa. Es toda esa conjugación excesiva, suntuosa, teatral, que se da a partir de la rocalla como elemento definidor del último barroco cordobés, en este caso. ¿Y qué trabajo tiene para el artista, para el tallista en este caso, realizar el paso de nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su prendimiento? ¿Y qué detalles, cuánto tiempo podríamos estar fijándonos en todos los detalles de la talla del prendimiento? Bueno, tendríamos que poder ver el paso con toda la calma correspondiente. De hecho, ese paso merece ser expuesto, para ver todos los detalles. Y no solo eso, sino lo que va a ser una locura va a ser el proceso de dorado, porque dorar todos esos detalles va a ser tremendo, minucioso, hasta las florecillas que sobresalen del frontal del canasto. Va a ser un proceso tremendo. ¿Eso lo veremos? Sí, hombre, claro que lo vamos a ver. Confiemos que sí. Además, el Prendimiento está emprendiendo diferentes proyectos y de una forma bastante exitosa hasta ahora, la verdad. Y es curioso que el Prendimiento haya apostado por este elemento rocalloso tanto en el misterio como en el palio. Realmente el palio nunca había llegado a abordarlo, no tenía casi ningún detalle. El misterio ha pasado por varios misterios. Se ve que se han sentido cómodos en este estilo, que poco más podemos decir de estilo a otras hermandades. Pero en el futuro puede haber cositas rocallosas. Sí, puede haber cosas rocallosas. Hace poco en la Huerta de la Reina han pensado en algo, ¿no? En la Huerta de la Reina sí es verdad que no se puede decir que el proyecto del palio de la Estrella sea plenamente rocalloso, pero se ven en alguna forma, sobre todo alrededor de la Gloria, se ve que hay allí unos elementos de movimiento que recuerdan bastante a la rocalla, con apertura, cierre, incluso que se puede intuir esa rocalla. Por cierto, otro lugar donde se puede ver cierta inspiración en la rocalla, no exactamente, pero se puede ver, es en el templete de la Virgen de las Tristezas, porque ahí precisamente hay ondulaciones de una forma bastante marcada, donde se ven los entrantes y salientes, las C, con esas combinaciones. Fíjate que además esa especie de pilares troncopiramidales que llegan hasta la cúspide del templete, que a modo de tornavoz, casi de púlpito, se ve claramente cómo van llegando de una forma simétrica ondulante que es muy rocallosa. Se podría decir que es rocalloso en un sentido estricto. O sea, el baldaquino que ideara Miguel del Moral, podríamos decir que además ya estaba previsto en ese paso original que tenía Madre de Dios en sus tristezas en el año 1977, si no me equivoco, aquella fatídica salida que los costaleros no pudieron con el paso por esa forma cónica de la parte del canasto, estar más al interior, y donde nacía el respiradero, que no tenía respiradero, más hacia el exterior. Y que además se le ocurrió a la Junta de Gobierno echar un poco de ambientado debajo del paso. Ya se juntó ahí todo. Además, otra es que gracioso, otra curiosidad de aquel año, de aquella salida. El paso lo dejaron en Gondomar porque no eran capaces de moverlo. Sí. Guillermo Fernández de la Linde, que recuperara la Hermandad del Santo Sepulcro, llamó a un par de costaleros y pudieron sacarlo de ahí, pero a la Hermandad del Remedio de Ánimas se le ocurrió pasar por San Zoilo. El Cristo le costó pasar por San Zoilo a Rueda la misma vida. Bueno, en realidad no volvió a salir la Virgen a Costalero, se terminó haciendo este baldaquino, ahora sí, en Aplicat Dorado. ¿Sabes dónde está ese paso inicial que iba a ser un baldaquino plateado y ese paso de Madre de Dios en sus tristezas? Pues sí, sobre ese paso procesiona Jesús resucitado de Puente Genil. Al final siempre terminamos llegando a Puente Genil. Todos los caminos el tema lo has sacado tú, Juanjo. Sí, totalmente.
Pero... Que además, por cierto, procesiona justo al revés. Sí, allí de tuvieron una mejor forma tino. tronco piramidal invertida. Pues tuvieron tino los hermanos del resucitado de la localidad pontanesa. Y curioso ha sido... Yo a mí te tengo que decir, cuando me habías dicho antes en San Pedro que íbamos a hablar de rocalla, yo tenía pero 1000 dudas de que la rocalla incluso pudiera ser un estilo cordobés, aún no naciendo en Córdoba, pero sí de darle esa épica y ese sentido y ese mirar a la memoria colectiva de la ciudad y esa figura de Damián de Castro. Yo creo que deberíamos terminar haciendo ese elogio a Damián. Hay una cosa que, por supuesto, estamos hablando de las grandes obras. La rocalla está muy presente en una enorme cantidad de enseres de las cofradías. Y además en pequeño formato, además la rocalla precisamente se muestra de una forma más concreta y más relacionada con esa platería cordobesa, con esa orfebrería cordobesa en general. Y por supuesto en una gran cantidad de elementos de orfebrería que se han conservado en nuestros templos y en nuestro patrimonio religioso. También en los pueblos y en diferentes ámbitos la rocalla es muy importante. Y lo más relevante es que forma parte de nuestra cultura visual cordobesa, pero no lo tenemos presente. Se cuela en el subconsciente, podríamos decir. Se cuela. Por eso estamos hablando de esto y por eso fíjate que hay cofradías que cada vez más están apostando por la rocalla. Cada vez más. De hecho, un montón de nuevos proyectos están apostando por la rocalla. Y es verdad que hemos dicho que el primer gran proyecto es la Candelaria, luego hemos nombrado el templete de las tristezas, pero bueno, las tristezas es como algo que precisamente forma parte del ideario colectivo y para darle ese movimiento se recurre a una supuesta rocalla que está ahí y que al final decimos, bueno, pues si cogemos el elemento, esto claramente está inspirado en la rocalla. Pero claro, ya la Candelaria en el huerto apuestan por un palio, conscientemente apuestan por un palio rocalloso. Y fíjate todos los que están viniendo después, todas las obras que están viniendo después y seguramente van a venir más. Sí, ¿no? Porque está llegando además la época de los palios. Los años 90 fue para tallar los grandes misterios, esa época de los bejaranos, los pasos bejaranos y todos los que nos han venido. Y Dios quiera que dentro de 20 años Córdoba sea una ciudad de muy buenos palios, porque al final las cosas cuestan tiempo, no dinero, cuestan tiempo, trabajo y esfuerzo, como le gusta decía a Julio Enrique. Un detalle curioso, y terminamos si quieres con esto, con la escuela de orfebrería cordobesa de Platero y de Damián de Castro y todos los que vinieron y la importancia que tiene este oficio para la ciudad de Córdoba. Realmente la orfebrería de nuestras hermandades la hemos buscado muchas veces fuera. Sí, pero bueno, ahora mismo sí tenemos buenos plateros y buenos orfebres en Córdoba. Tenemos a Emilio León, tenemos a Manuel Valera, tenemos muchos ejemplos. Miguel Cerezo, tenemos muchos ejemplos de buenos plateros. Porque precisamente, y esto está relacionado con el tema, precisamente estamos tomando conciencia de que la platería forma parte de nuestra idiosincrasia como producción artística, como foco de producción artística. Bueno, y por supuesto estamos hablando de imágenes, vamos, de grandes obras de Semana Santa, pero el paso de rocalla por excelencia de Córdoba es el nuevo paso de nuestra copatrona, la Virgen de la Fuensanta. Bueno, claro, porque nos hemos centrado en Semana Santa. Pero es que ese es el auténtico paso de rocalla. Y si nuestra copatrona tiene un paso rocalloso, puramente rocalloso, es porque está mandando un mensaje. En este caso, la copatrona tiene ese elemento que nos define precisamente a través de la orfebrería. Y en este caso sí, como orfebrería. Curioso, ¿te gusta llamarla copatrona o patrona la Fuensanta? Bueno, he dicho copatrona porque normalmente estamos junto con Aciclo, San Aciclo, Santa Victoria. Pero bueno, me da lo mismo en este caso. Todos valen claro, 70 veces 7. Pues impresionante el paseo histórico y artístico de Córdoba y de saber mirarse y mirar en esa memoria colectiva de la ciudad. Qué manera de reinterpretar, qué manera del diseño, qué manera de tener al final buen gusto y darle un sentido
a todo lo que ponemos en torno a nuestro cortejo. Hemos echado, creo que un buen rato aquí en la cueva del sobrino, pero me quedan 2 preguntas para ti. ¿Fundación Caja Rural y Centro de Estudio Academia Biblos son rocallosos? Pues, bueno, el símbolo de la caja rural tiene ahí un aire un poco decorativo, pero bueno, seguro que a lo mejor apuestan por la rocalla después de escucharnos. A lo mejor. Y Biblos es suntuoso y fastuoso. Puede ser. Puede ser. Pues, Jesús, un placer echar estos ratitos contigo y estas conversaciones. Damián de Castro, la orfebrería cordobesa, la rocalla y los santos mártires de Córdoba. Lo divino y lo humano, un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER, con la colaboración de Centro de Estudios Academia Biblos y Fundación Caja Rural del Sur. Guión y dirección, Jesús María Ruiz y Juanjo Primo. Grabación, Pablo Martínez Recio.